Bueno, vamos a continuar la clase, ¿no? Hasta mientras vamos a, como siempre, esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros y al efecto vamos a ver el material pertinente, ¿no? Nos daremos esos 2 minutitos para que podamos ingresar. Bueno, estábamos acá, estábamos revisando las operaciones pasivas, ¿no? Y entre ellas también tenemos a la boleta de garantía o garantía al primer requerimiento, ¿no? Entre las operaciones activas, pero que es la colocación del capital, ¿no? Esta es una forma especial, digamos, de operación activa, porque es el banco garantizando el cumplimiento de una obligación a una tercera persona en un contrato, ¿no? Como pasa casi siempre en las contrataciones que se realizan con el SICOES, ¿verdad? Con el sistema de contratación estatal, ¿no? Donde siempre solicitan a la empresa ofrezca boletas de garantía a favor de la institución, ¿no? Y estas boletas de garantía son solamente avales que hacen los bancos para el cumplimiento de los contratos, ¿verdad? En caso de que se incumplan los términos del contrato, entonces tiene que hacerse un proceso en el que se va a ejecutar la boleta de garantía y va a ser cancelada a favor del afectado o del ejecutante en este caso, ¿no? Entonces, existen dos tipos de estas boletas de garantía, ¿verdad? La boleta de garantía propiamente dicha y la boleta de garantía de tipo garantía al primer requerimiento, ¿no? Entonces, cuando como personas naturales o jurídicas, ¿verdad? Mediante nuestra empresa necesitemos garantizar el cumplimiento de un servicio, una actividad o una obligación que provenga de un contrato, entonces ahí aparece en escena el banco que se presta como garante con la cantidad de dinero necesitada ante la entidad a la que se intente proveer un servicio. Entonces, mediante esta boleta de garantía se asegura el cumplimiento de la obligación y en caso de incumplimiento va a ser ejecutada por la no prestación del servicio pactado o por tal vez haber prestado el servicio en términos diferentes a los que se pactó. Entonces, como ya se había adelantado, existen estos dos tipos de garantías que ofrece el banco, ¿verdad? La garantía de primer requerimiento y la boleta de garantía. La boleta de garantía que se ejecuta con posterioridad a un proceso, ya sea administrativo o judicial, porque en la vía administrativa, como seguramente ya han llevado también en derecho administrativo, la propia institución, por ejemplo, impuestos nacionales, que es administración tributaria, tiene la facultad de hacer procesos administrativos. Eh, no por todas las infracciones, pero sí por aquellos que representan contravención, o sea, que no llegan a rayar en el margen de los delitos, ¿no? Entonces, sí se desobedece una norma, pero no a ese nivel, digamos, de las normas penales y que merezcas una sanción privativa de libertad, ¿no? Sino que ha sido un descuido, una negligencia, ¿verdad? Entonces no te van a juzgar en la vía judicial, va a ser en la vía administrativa. Pero en la vía administrativa, eh, ante, tu, ante quien estás requiriendo vos, al final acaba siendo juez y parte, ¿no? Si tomamos nuestro ejemplo de los impuestos, el que va a decidir en la vía administrativa es una autoridad tributaria también, ya que estás demandando también es una autoridad tributaria, entonces en la vía administrativa no es muy seguro que prosperen los procesos. Es una necesidad agotar la vía administrativa para después recurrir a la vía judicial y poder garantizar el pronunciamiento ya en términos más imparciales, ¿no? Entonces, esta boleta de garantía, como hemos visto, se garantiza con carácter posterior a un proceso.
este proceso administrativo judicial que determine el incumplimiento y por tanto la responsabilidad de hacer efectivo el pago a favor de la institución demandada, ¿no? Entonces, aquí se ha asegurado mediante la boleta de garantía. Doc, ¿Sí? un favor, se lo escucha muy lejos. A ver, voy a subir el volumen de mi micrófono. Por favor. Eso sí. Ahora ya debe estar mejor. Tal vez Sí, sí. sí, está un poco mejor, sí. Sí, qué bien. Entonces, como estábamos hablando de esta boleta de garantía, más que nada se utilizan las empresas, por ejemplo, constructoras en el municipio, ¿verdad? Para asegurar el cumplimiento de los plazos en la realización de las obras. Y cuando incumpla, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa, ¿qué va a pasar? La alcaldía le va a hacer un proceso administrativo, judicial, y fruto de este proceso va a salir que obviamente ha incumplido pues, los plazos de entrega, por ejemplo, parciales, ¿no? De la obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar la boleta de garantía. El banco le va a entregar el dinero, en este caso al municipio, ¿no? Por el incumplimiento por los daños y perjuicios que han causado el incumplimiento del contrato. Y a quien se le ha asegurado, o el titular de la empresa, en este caso que ha incumplido, va a quedar en la posición de deudor frente al banco por el monto que se ha otorgado por el pago de la boleta de garantía, ¿no? Entonces, ahí va a quedar pagando como si hubiera obtenido un préstamo. Pero en realidad, lo único que ha hecho el banco es asegurar el cumplimiento del contrato. Ahora, si no has cumplido el contrato, ya no tiene nada que ver con la voluntad del banco, ¿verdad? El banco va a cumplir con la boleta de garantía que se ha comprometido y te va a empezar a cobrar. Ahora, luego, al lado de la boleta de garantía, existe lo que se llama la garantía a primer requerimiento, que es similar a una boleta de garantía, pero con unas dos características diferentes y que lo hacen especial. Esta garantía a primer requerimiento igualmente se realiza es un banco garantizando a una persona por el cumplimiento del contrato, ya sea persona natural o jurídica. Pero la garantía a primer requerimiento tiene la particularidad que en el momento que tú incumplas, el, la institución o la persona que sea beneficiaria de esta garantía a primer requerimiento, lo único que va a hacer es realizar una declaración jurada diciendo que has incumplido la boleta del contrato y que por tanto se tiene que ejecutar la boleta de garantía. Y después van a llevar al banco la escritura pública y se va a ejecutar la boleta de garantía. Entonces representa mucha más sencillez que la boleta de garantía, la garantía a primer requerimiento, que es de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, eh, esta garantía a primer requerimiento no precisa, como podemos observar, no, no precisa de un pronunciamiento previo administrativo o judicial, como es la boleta de garantía, sino que esta boleta a primer requerimiento, lo único que necesita es una declaración jurada. Y como ustedes saben, las declaraciones juradas se realizan únicamente ante notaría, lo que quiere decir que no tengo que presentar demanda, no tengo que presentar algún recurso administrativo, ni ninguna nota o solicitud o memorial dirigido a la autoridad judicial ni administrativa. Lo único que tengo que hacer es ir al notario, llevar la boleta de garantía y hacer constar de que no se ha cumplido el contrato en los términos que se han pactado y que por lo tanto solicito la ejecución de la boleta de garantía, ¿no? Entonces, se va a protocolizar, ¿verdad? Se va a protocolizar la escritura pública y se va a ir al banco
para que de manera eh, inmediata, sin mayor burocracia, sin mayor trámite, se realice el pago de la garantía primer requerimiento. Entonces, una garantía primer requerimiento es mucho más efectivo para el acreedor que una boleta de garantía y representa mucho menos tiempo, pero al mismo tiempo, la boleta de garantía tiene un costo mucho mayor, perdón, la garantía primer requerimiento tiene un costo mucho mayor que la boleta de garantía. Entonces, desde el punto de vista económico, es mejor contratar una boleta de garantía. Si vamos a ser nosotros los asegurados, pero si somos los acreedores, entonces nos conviene siempre una garantía a primer requerimiento. Y eso para las operaciones activas. Ahora pasamos a las operaciones pasivas, que son las que se encargan de captar o recibir el capital o el dinero de los ahorristas para poder invertirlo junto con el capital social y pagar los intereses pactados. Entonces, las operaciones pasivas consisten en la admisión del capital ajeno para su inversión. Y como va a ser invertido, va a generar una rentabilidad o interés. De la inversión van a sacar un interés, que como siempre hemos dicho, va a ser mucho mayor al interés que pagan a los ahorristas y de esa diferencia se va a deducir la utilidad del banco, ¿no? Ahora, estas operaciones pasivas, ah, com- como tienen, al tener como característica especial la captación de fondos, o sea, la recepción de capital de los ahorristas, constituye una fuente fundamental de financiación, o si no es la más importante, ¿no? Una fuente de financiación para las operaciones de activo que realizan las entidades financieras, ¿no? Entonces, estas operaciones pasivas en las que el banco cuida el dinero de las personas, ¿no? Aparte de solamente cuidar el dinero de las personas, le permite al banco obtener una liquidez significativa para poder realizar inversiones y prestar el capital, ¿verdad? Social junto con el capital de los ahorristas, prestarlo a los prestamistas, ¿no? Entonces, una, no puede existir, o sea, no, bueno, se acabaría muy pronto, ¿verdad? Si no existiría operaciones, si la entidad de intermediación financiera no prestara operaciones o no ofrecería operaciones pasivas y solo ofrecería operaciones activas, o sea, solo entregaría préstamos y no recibiría a manera de ahorro recursos, entonces no alcanzaría el capital social para todas las operaciones de crédito que se les demanda. Entonces, estas operaciones pasivas sirven para eh, engrosar, digamos, la liquidez y que se pueda otorgar cada vez más y más préstamos y cada vez lleguen más y más intereses a la entidad de intermediación financiera. Entonces, en las operaciones pasivas, el cliente concede el crédito, ¿verdad? Que es al revés de lo que pasa en las activas, ¿verdad? El cliente concede el crédito y el banco, como capta sus recursos y va a estar en administración de ese dinero, le va a pagar interés, ¿no? Pero este, este interés obviamente se va a ver reducido por otros servicios financieros y además no va a poder ni hacer frente al interés que pagan los prestamistas, ¿no? Entonces,
el, el banco, en estas operaciones pasivas, se puede decir que queda en la posición de deudor del ahorrista, ¿no? Porque se comprometen en devolverle un monto más elevado. Por ejemplo, en el depósito a plazo fijo, ¿verdad? Te comprometes como banco en devolverle 5 años en vez de 5.000, 6.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, el banco estaría figurando como tu deudor, obligado a devolver el capital más intereses devengados de acuerdo al establecido. Ahora, este interés, ya sea para las operaciones activas o para las operaciones pasivas, tiene sus propios rangos. Se llama tasa, límite mínimo y máximo de tasa de interés. Y estas tasas de interés son reguladas por el órgano ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo. Entonces, mediante decreto supremo, el presidente va a decir que te cobren más o que te cobren menos, ¿no? Pero estas tasas de control del interés, al igual que cualquier otra norma, no reviste pues carácter retroactivo. Entonces solamente rigen para lo venidero. Por lo que si tú haces, bueno, por ejemplo, has contraído una obligación, ¿verdad? Y le debes al banco con una tasa de interés de 3% y luego viene al siguiente año la ASFI y dice que por ese tipo de préstamos, en vez de cobrar hasta 3, vas a cobrar hasta 4.5. No puede venir y hacerte la adenda del contrato con efectos retroactivos, ¿no? Tiene que los nuevos contratos nomás ajustarse a esas nuevas tasas de interés. Ahora, estas operaciones pasivas en las que el banco agarra la plata de las personas se dividen en dos tipos de operaciones, en dos especies que son las operaciones a la vista y las operaciones a plazo fijo, ¿no? Las operaciones a la vista quiere decir que no existe plazo para la devolución. Puede ser en cualquier momento cuando exija su titular y esa se materializa en la caja de ahorros. No hay plazo para devolverte. Y cada vez que requieras vas a ir a hacer el retiro en el monto que tú prefieras, ¿no? Pero estas operaciones a la vista, ¿verdad? Como pueden ver, no contempla un plazo para su devolución. Entonces, al no contemplar un plazo para la devolución, esto nos haría deducir de que cuando es una operación a la vista, se puede exigir el cumplimiento incluso al día siguiente. Ahora, en cuanto a las operaciones de plazo fijo, eh, no se pueden disponer de los bienes, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a las operaciones a la vista, como no existe plazo y para la devolución, entonces eso quiere decir que el dueño de la cuenta, el titular, puede ir y retirar el 100% del dinero cualquier momento, ¿no? Pero si yo ahorro a plazo fijo, nunca voy a poder hacer eso, porque eso quiere decir que vos te estás comprometiendo a no retirar, por ejemplo, en un plazo de unos 5 años, tu dinero del banco, y por esos 5 años que lo vas a dejar, tu dinero, digamos, de manera total, ¿no? el, este, por ese plazo que tú vas a dejar, ¿verdad? De unos 5 años, el banco obviamente te va a pagar un interés que va a ser mucho mayor al de una caja de ahorros en el que tú puedes disponer cualquier día de tu plata. Si estás a plazo fijo, no vas a poder disponer cualquier día, pero vas a obtener mucho más interés al cabo del préstamo. Y tampoco quiere decir que ya no puedes administrar tu dinero. Al final, ¿de quién es el dinero? No es de la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Es del usuario.
Entonces han surgido algunos problemas al respecto y han señalado que bueno, que a la conclusión del plazo fijo, ¿no? Es la única oportunidad en la que se va a pagar el interés. Pero si el usuario, por algún motivo, sin importar cuál sea el motivo, quiere que el banco le devuelva el dinero que ha depositado a plazo fijo, muy bien, se lo devuelve, pero se lo devuelve en el mismo monto que ha presentado. O sea, si tú has presentado em, si tú has depositado a plazo fijo $5,000 para que a 5 años te devuelvan 8,000, pero vas 4 años y medio, o sea, vas medio año antes de que se acabe el plazo porque por necesidad precisas de tener esa liquidez, entonces te la van a devolver, pero sin ningún recargo, sin ningún peso por interés ni nada. ¿No? Ahora, ¿cuáles son las operaciones pasivas autorizadas por la ley 393? Recibir depósitos, emitir y colocar acciones, cédulas hipotecarias, valores representativos, contraer obligaciones, ¿no? Contraer créditos, aceptar letras giradas. Entonces, todo lo que sea captar nuevos recursos. Y entre otras, ¿verdad? De las operaciones pasivas autorizadas, la más importante es esta, ¿verdad? Recibir los depósitos de dinero en cuentas de ahorro, caja corriente a la vista, a plazo y emitir y emitir certificados negociables y no negociables, ¿no? Negociables quiere decir que se pueden endosar como un cheque y va a favor del portador, y no negociables, bueno, no te lo puedes endosar. Es solamente del titular. Ahora, en cuanto a los cheques, ¿verdad? Que también son, eh, digamos, son letras de cambio, son títulos, valores los cheques, ¿verdad? Pero el cheque es una característica del depósito en el banco que se califica como cuenta corriente, ¿no? Es el único que te permite emitir cheques, los demás no. Entonces, estas operaciones pasivas, como hemos visto, ¿no? Es solamente el banco recibiendo dinero de los ahorristas, porque no puede recibir de nadie más. Y estábamos por aquí, ¿no? Estábamos a la vista y a plazo fijo. Luego, habíamos visto cuáles son las siguientes operaciones pasivas y la más importante, la de mayor tiraje, es recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro. Luego está colocar cédulas hipotecarias, acciones de nueva emisión, obligaciones subordinadas, contraer créditos y obligaciones por el Banco Central, ¿no? Eso ya en términos de funcionamiento tienen que ver todos los asesores del banco, tanto económicos como jurídicos, y corresponde, por ejemplo, emitir y colocar nuevas acciones o emitir cédulas hipotecarias o emitir valores representativos de la deuda. Entonces, todo eso son operaciones pasivas, pero están subordinadas siempre a
a los depósitos, a los ahorros que se captan. Y las principales son, como habíamos visto, depósito a la vista, ¿verdad? Que es como la caja de ahorros, ¿no? Donde existe 100% de disponibilidad. Y después está la cuenta corriente que no permite, bueno, la cuenta corriente, que a diferencia de la caja de ahorros, ¿verdad? No es indefinido, sino que la cuenta corriente tiene un plazo de contrato también, ¿no? Para, para que en mérito a este contrato de cuenta corriente el usuario financiero pueda utilizar y recargar el monto de dinero. Y una vez que se cumple el plazo, ni aunque recargue, igual ya se cumplió y luego tendrá que formar o firmar otro contrato con los mismos términos. Ahora, en cuanto al depósito a plazo fijo, ¿no? Es un instrumento que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una sociedad de intermediación financiera o banco durante un tiempo determinado. Y cuando transcurre el plazo, vas a retirar tu capital más tu interés, que va a ser mucho más elevado que los que están en caja de ahorro. Pero el depósito a plazo fijo te priva de la liquidez, no te permite retirar como en una caja de ahorros, ¿verdad? Puedes ir al cajero y retirar el 100% de tu cuenta, pero en el depósito a plazo fijo, ese dinero tiene que estar a favor del banco hasta que se cumple el plazo que han acordado. Y una vez que se cumpla, se lo entrega. Ahora, en cuanto a lo que señala del depósito a la vista y a plazo del el Código de Comercio, señala que el depósito de dinero a la vista es restituible a simple pedido del titular del depósito. Voy al cajero, tengo 2,000 bolivianos en mi cuenta de ahorros y saco los 2,000 y nadie me va a decir nada. Ahora, en el plazo fijo, solamente te restituyen cuando se ha vencido el plazo convenido o si tienes mucha necesidad eh, digamos, eh, si tienes mucha disponibilidad, perdón, mucha necesidad de disponibilidad, lo que tienes que hacer es ir y anular el contrato de depósito a plazo fijo, te lo devuelven tus 2,000 bolivianos, todo lo demás se queda con él. Todo lo demás, las utilidades que hayan podido obtener, se quedan a favor del banco porque tú no has cumplido con los términos y los plazos establecidos en tu contrato, ¿no? Entonces, te vas a ir con tus mismos 2,000 bolivianos, aunque hayan pasado 3 años de los 5, 4 años de los 5. Entonces, esas son las principales diferencias y las principales operaciones pasivas y de activo que ejercen las entidades de intervención financiera, ¿no? No nos olvidemos que las activas quiere decir colocación del capital o préstamo y las pasivas recepción de recursos o de ahorros. Y cada uno con sus principales operaciones, ¿verdad? Las activas con los préstamos PYME, préstamos personales, préstamos viajeros, préstamos estudiantiles y todo lo demás. Y las operaciones pasivas eh, que se traducen en los servicios de ahorro, ¿verdad? Como caja de ahorro, cuenta corriente, emisión de títulos, valores y otros. Entonces, ahí termina la lección de las operaciones activas y pasivas y contingentes de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí. Nos estaremos viendo la próxima semana, que es la última clase antes del examen, y sería, supongo, bueno realizar una retroalimentación para que no haya mucha dificultad al momento del examen. Y además, con esto de las preguntas de desarrollo, que se ha ido complicando y reduciendo nomás el tiempo, porque
nos dicen que programemos en la misma, o sea, con el mismo margen de tiempo de 45 minutos a 1 hora, pero que ahora quitemos preguntas de selección múltiple e incluyamos preguntas de desarrollo, de análisis. Y todo bien, pero lo malo es que el tiempo ha sido el factor que no que no ha podido variar y que está causando perjuicios a los compañeros, ¿verdad? Porque son 20 preguntas. Entre 60 minutos son a 3 minutos por pregunta, ya sea para seleccionar, para elegir, para complementar o para, o bueno, para cualquier otra acción que tengan que realizar, ¿no? Entonces, esos son los servicios financieros y los principales, bueno, se traducen en operaciones activas y pasivas y están las principales acá en la diapositiva y están también en el Código de Comercio, en la Ley 393, incluso están mencionadas en la Constitución Política del Estado. Entonces quedamos ahí, no vamos a asignar tarea porque hemos dicho que no vamos a dar tareas hasta que terminen los exámenes para que no se perjudiquen y nos veríamos en la siguiente clase para hacer la retroalimentación y directo estaríamos listos para el examen del siguiente viernes y luego seguir avanzando y poniéndonos al día con los trabajos que falta realizar de la lección, bueno, de esta y de la anterior lección que creo que son los que nos han acompañado, ¿no? Y por lo demás, vamos a quedar ahí y que tengan buen fin de semana. Hasta luego.